Hola señoras, señores. Eh, Quiero acercarles algunas líneas de este autor no muy conocido, Jacob Burckhardt, Reflexiones sobre la historia universal. Es un texto más o menos breve del Fondo de Cultura Económica, no llega a las 300 páginas. No es cierto, pasa de las 300 páginas, 300, casi 30. Y viene con un prólogo de Alfonso Reyes y es una traducción de Wenceslao Roses. Dice primera edición en alemán, 1905. Luego dice acá, 1943, Distrito Federal. Del fondo, como les decía. Les leo la contraportada, dice Jacob Burckhardt, 1818-1897, uno de los más grandes historiadores del siglo pasado, dejó en las páginas de estas reflexiones una clara y sobria profecía sobre el siglo XX, en el que el poder absoluto levantará otra vez su horrible cabeza. Profecía involuntaria, por así decirlo, pues Burckhardt consideraba más bien como su especial misión la conservación del tesoro hereditario, así como San Agustín trazó el panorama de su época, amenazada por la codicia de los godos, así ese tranquilo historiador suizo recogió el saldo de su tiempo con los nuevos bárbaros a las puertas y con terrible clarividencia sacó sus consecuencias. Este libro, señala Alfonso Reyes en su prólogo, viene a ser, en conceptos y no por la intención o la fecha, algo como el testamento de Burckhardt, la última proyección que dibuja sobre todas las generalizaciones históricas en un esquema sintético parecido al de Montesquieu. Interesante lo que dice aquí. Luego les leo el primer párrafo del prólogo. Dice, la vida de Jacob Burckhardt cubre prácticamente toda la extensión del siglo XIX, cuyas experiencias fundamentales le tocó presenciar. Es contemporáneo de Marx, para que se den una idea. Dice, la obra de Burckhardt es uno de los legados más sugestivos que hemos recibido de aquella época. Este meditador de la historia estaba satisfecho de haber aprovechado el instante único. Su siglo le pareció un mirador privilegiado para contemplar el espectáculo humano de aquella manera panorámica que tanto acomodaba a su genio. No porque creyera en la perfectibilidad automática debida al simple amontonamiento de las centurias, ni porque creyera en la supervivencia del más apto en el sentido humano y moral de la aptitud. Él mismo denuncia la teoría del célebre y pretendido progreso, que responde nuestro poeta asegurando que cualquiera tiempo pasado fue peor. Teoría deslizada en Hegel con cierto pudor y crudamente expuesta en Lassalle, para quien en el siglo XIX viene a ser como el esclarecimiento sumo de los destinos históricos. Esto es de Alfonso Reyes. Tal espejismo, dice, no podía embaucar a un schopenhaueriano de cepa como Burckhardt. Él se limita a advertir que en sus días se da una conjugación de circunstancias propicias para los estudios históricos, sobre las cuales siente la necesidad de llamar la atención de sus auditores, casi por deber de catedrático. Bien, vamos al propio texto de Burckhardt, este suizo. Vean cómo abre la introducción. Dice, el objetivo que trazamos, nuestro objetivo. 1. Introducción. El objetivo que trazamos a este curso consiste en tejer una cadena de observaciones e investigaciones históricas en torno a una serie de ideas más o menos fortuitas, como en otra ocasión lo haremos con otras. Y dice más adelante en la misma página, no nos proponemos con nuestras reflexiones dar una guía para el estudio histórico en un sentido erudito, sino simplemente unas sugerencias para el estudio de lo histórico en los distintos campos del mundo espiritual, dice.
Renunciamos a sí mismo, dice enseguida, de antemano a toda preocupación de origen sistemático. No pretendemos ni mucho menos remontarnos a las ideas histórico-universales. Nos contentaremos con registrar nuestras percepciones y con realizar toda una serie de cortes transversales a través de la historia y en la mayor cantidad posible de direcciones. Y sobre todo, no brindaremos aquí ninguna filosofía de la historia. Vean lo que dice Burckhardt, que es un autor sumamente interesante, se los recomiendo plenamente. Vean aquí que dice de la cultura, más adelante en la página 102. Llamamos cultura a toda la suma de evoluciones del espíritu que se producen espontáneamente y sin la pretensión de tener una validez universal o coactiva. La cultura ejerce una incesante acción modificativa y disgregadora sobre las dos instituciones estables a que acabamos de referirnos, salvo en los casos en que consiguen ponerla por entero a su servicio y circunscribirla dentro de sus propios fines. Aquí luego habla de la gradación de la cultura, luego vienen las artes y las ciencias. Vean lo que dice al respecto. Lo más extraordinario son desde luego las artes, más misteriosas que las ciencias. Desde este punto de vista, las tres artes plásticas no acusan ninguna diferencia con respecto a la poesía y a la música. Las 5 artes surgieron, al parecer, del culto o se hallaron en tiempos primitivos en relación con él, aunque existían ya antes del culto y sin él. Felizmente también en este punto nos hallamos exentos de la necesidad de entregarnos a especulaciones acerca de los orígenes. Bueno, lean a Jacob Burckhardt. Fue maestro de Nietzsche, por ejemplo. Vean aquí renacimientos, porque pues desde su perspectiva no solo hay un renacimiento. Dice, quien más sale ganando con esto es el estudioso. Existe un pacto grandioso, tácito, total, de poner un interés objetivo en todo y de convertir todo el mundo pasado y presente en nuestro patrimonio espiritual. Aún dentro de condiciones limitadas, el hombre, culto y noble, disfruta hoy de sus 2 o 3 autores clásicos y del espectáculo de la naturaleza más a fondo, y su vida es más dichosa que antes. De hecho, hace críticas, digamos, duras o casi por decir anticipaciones de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Si te das a la tarea, si se dan a la tarea de leerlo. Vean aquí lo que dice de los himnos, la poesía como órgano de la religión. La poesía reviste en primer lugar una importancia suma como órgano de la religión. Los himnos no solo glorifican a los dioses, sino que indican un determinado grado del culto, un determinado nivel del sacerdocio. Lo mismo los himnos de los arios en el Indus que los salmos, los himnos de los antiguos cristianos y de la Edad Media, o los cánticos religiosos de los protestantes, considerados principalmente como supremo testimonio religioso del siglo XVII. El teogónico griego, dice Hesíodo, representa el momento en que la nación reclama y obtiene una síntesis de sus mitos inmensamente ricos. Y cierro con esta idea de la lírica. Dice, la lírica antigua se nos presenta en las más diversas actitudes ante el mundo, como lírica colectiva al servicio de las religiones, como arte sociable al servicio del simposio, luego en Píndaro, como cantora de las victorias agonales, y coexistiendo con esta, como lírica subjetiva en los eólicos, hasta que al llegar a los alejandrinos la lírica se trueca en un género literario. Nota que predomina también en la lírica y la elegía romanas. Lean al fabuloso Jacob Burckhardt. Gracias.